El día de hoy les vamos a presentar qué es la sedimentación y la centrifugación. Nuestro equipo está conformado por Lumbreras Cabañas Luis Bryan, Martínez Cabrera Raciel, Romero Lozada Miguel Ángel, Roldán Jiménez Diana Saraí y su servidor Jesús Díaz Lozada. Vamos a tener un índice que va a tener como contenido una introducción, así como los conceptos de sedimentación y centrifugación. Después vamos a presentar un video y concluyendo vamos a tener nuestra conclusión y por último nuestras referencias bibliográficas. Bueno, como objetivo vamos a tener conocer los conceptos básicos de qué es la sedimentación y la centrifugación. Bueno, como introducción tenemos que los métodos de separación de mezclas son aquellos procesos físicos por los cuales se pueden separar los componentes de una mezcla. Por lo general, este método de utilizar se define de acuerdo a los tipos de componentes de la mezcla y a las propiedades esenciales, así como las preferencias más importantes entre las fases. Sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Bueno, la sedimentación se utiliza para poder separar las partículas sólidas dispersas en un líquido. El proceso de sedimentación se va a dar por medio de la acción de la gravedad. Este es un sólido que finalmente va a ser dividido de un líquido en el cual se encuentra suspendido, obteniendo así un líquido clarificado y un lodo más o menos espeso con un elevado porcentaje en sólidos. Objetivo de la sedimentación. Bueno, el objetivo de esta operación es la obtención no solamente de un efluente calificado, sino también de un fango cuya concentración de sólidos permita su fácil tratamiento y manejo. Bueno, aquí tenemos una imagen donde tenemos el proceso de la sedimentación. Como ya había comentado antes, este se va a dar por medio de la acción de gravedad. Se comienza por medio de una agitación como lo vemos en la imagen, donde después se deja en un reposo. Bueno, aquí en el reposo se va a dar la acción de la sedimentación, ya que se va a dar la separación de los componentes por medio de la densidad de las partículas de ambos. Como la densidad de las partículas de los sólidos tienen un peso mayor, este se va a sedimentar y se van a ir al fondo del recipiente. Después tenemos los tipos de sedimentación. Tenemos la de sedimentación discreta, que es el tipo de sedimentación que posee una baja concentración de partículas, asentándose de estas de forma individual, sin contacto alguno con otro tipo de elementos sólidos. Después tenemos la sedimentación eólica. Este es el tipo de sedimentación que se ocasiona como consecuencia de la acción de los vientos, los cuales a través de un transporte que deposita la arena y otras partículas. Estos van conformados por montículos de diversas alturas, que dan dando lugar a la generación de dunas. Después tenemos la sedimentación por compresión. La alta concentración de estas partículas sólidas genera que se compriman al poder compactarse con las de abajo y poder sedimentarse correctamente. Después tenemos la sedimentación obstaculizada. Cuando el agua presenta una dificultad para poder fluir, como consecuencia hay una alta concentración de partículas sólidas, lo que está suscrita a la sedimentación obstaculizada. Después tenemos aquí un diagrama donde tenemos la velocidad de sedimentación, tenemos la propiedad del sólido, donde tenemos los puntos que influyen, que es la densidad, la forma, la rugosidad y la conducción eléctrica de la superficie. Después tenemos las propiedades de la fase líquida, donde tenemos a la viscosidad, a la densidad, a la naturaleza molecular y a las sustancias disueltas. Después vamos a tener a las propiedades de la mezcla, donde tenemos la concentración de los sólidos y a la viscosidad de la mezcla. Después vamos a tener las operaciones funcionales que se van a dividir en dos, que son los espesadores y los clarificadores. Bueno, nuestros espesadores va a incrementar la concentración de sólidos por suspensión en la corriente de alimentación. Estos consisten en un depósito cilíndrico que suele tener como fondo un cónico de inclinación. Después tenemos que los mecanismos de espesamiento están diseñados para las condiciones de trabajo más severas e impuestas por una gran cantidad de mezcla relevante concentrada. Después vamos a tener el otro tipo de operación, que son los clarificadores. Bueno, estos se emplean generalmente con suspensiones diluidas. Su principal propósito es producir un fluente superior relativamente claro. También son idénticos a los espesadores con un diseño y funcionamiento, excepto por los clarificadores que se emplean en mecanismos de construcción, que estos son más ligeras y un mecanismo de transmisión de impulso menor a la capacidad de torsión. Después vamos a tener la centrifugación. ¿Qué es la centrifugación? Bueno, la centrifugación es un método que permite separar los sólidos de líquidos o líquidos de diferentes densidades mediante la utilización de una centrífuga de laboratorio.
Bueno, lo de la centrifugación, este va a ser un método por el cual se van a poder obtener los sólidos de líquidos. Esto se va a dar por la densidad que va a tener cada uno de los componentes. Y también se obliga a una mezcla a experimentar con un movimiento rotatorio con una fuerza mayor de intensidad que la fuerza gravitacional, provocando que la sedimentación del sólido o de las partículas sea mayor a la de la densidad. Bueno, las características de la centrifugación es que se utiliza para acelerar el proceso de la sedimentación. Eh, este es un proceso que va a ayudar, como ya lo había comentado, va a separar las partículas, pero va a ser un método donde va a ser más rápido, resta la velocidad por el dispositivo que es una centrífuga. Bueno, también es un método por el cual se pueden separar los sólidos de líquidos de diferente densidad. Este se puede llevar también a cabo mediante una fuerza gravitatoria. Bueno, la fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora. Como tipos de centrifugación vamos a tener la centrifugación diferencial. Bueno, esta se va a basar en una diferencia de densidad en las moléculas. Esta diferencia debe ser grande para poder ser observada al centrifugar. Las partículas que poseen las densidades similares sedimentan juntas. Este método no es específico, por lo que se utilizan como centrifugación preparativa. Aquí tenemos una imagen de cuando es antes de la centrifugación y después de la centrifugación, de cómo se ve una separación de partículas sólidas con un líquido. Después vamos a tener la centrifugación zonal. Bueno, las partículas se van a separar al usar los medios de diferente densidad. Las partículas con mayor densidad se sedimentan en el fondo. Aquellos componentes de la mezcla con mayor densidad al medio quedarán al sobrenadante, mientras que las partículas con densidad similar a la del medio de la centrifugación. Estas quedarán en una zona intermedia entre el precipitado y el sobrenadante. Después vamos a tener la ultracentrifugación. Bueno, la ultracentrifugación va a permitir estudiar las características de la sedimentación de estructuras subcelulares, así como las lisomas, los ribosomas y los microsomas, y biomoléculas. Esto se va a usar con rotores especiales fijos o de columpio, y este va a tener un sistema de amonatado. Bueno, la aplicación de la centrífuga en la industria alimentaria. Bueno, para poder obtener, de esto se puede ocupar para poder obtener nata y o leche desnatada. También se puede ocupar para separar el lactosuero o masa de la nata dulce. También para estandarizar la leche y los productos lácteos con contenido graso deseado. Este también se puede aplicar para depurar la leche, esencialmente para eliminar las partículas de su suciedad, como los leucocitos, etc. También se puede ocupar para poder obtener la concentración de proteínas del pescado. Al igual que el procesamiento de jugos de rutas que se utilizan para eliminar los materiales celulares. Y ahora les presentaremos nuestro video. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Los componentes más densos de la mezcla se desplazan fuera del eje de rotación de la centrífuga, mientras que los componentes menos densos de la mezcla se desplazan hacia el eje de rotación. De esta manera los químicos y biólogos pueden aumentar la fuerza de gravedad efectiva en un tubo de ensayo para producir una precipitación del sedimento en la base del tubo de ensayo de manera más rápida y completa. El objetivo de la centrifugación es separar sólidos insolubles de partículas muy pequeñas difíciles de sedimentar de un líquido. Para ello, se aplica un fuerte campo centrífugo, con lo cual las partículas tenderán a desplazarse a través del medio en el que se encuentren con la aceleración igual velocidad angular 2x radio. Bueno, y como finalmente tenemos la conclusión. Bueno, tenemos que como conclusión que es muy importante conocer cómo funciona la centrifugación, así como la sedimentación, ya que en nuestro entorno, que va a ser la industria alimentaria, es muy importante conocer estos procedimientos, ya que pueden ir
pueden ir incluidos en cualquier proceso de un alimento. Esto puede ser, como ya lo mencionamos, en la leche, poder separar las partículas sólidas que contenga la leche y así tener un producto limpio, vaya. Y por último tenemos nuestras referencias bibliográficas.